Hola, hola, como les dije, hoy vamos a hablar de la guerra y para eso, primero, bueno, de la guerra interna, de la guerra cómo nos afecta eso y cómo nos mueve y por qué nos mueve tanto y por qué nos atrae tanto y por qué todo el mundo habla de eso cuando pasa, cuando hay otras cosas que pasan y no tanto. Pero primero quiero hablar para eso precisamente es por qué nos atrae, por qué vamos hacia allá, por qué nos gusta como el morbo que hay en eso. Y bueno, ahí hay varias teorías, pero digamos que principalmente desde lo psicológico, primero, pues hay unas que a mí me gustan o me resuenan más en este sentido. La primera es que tenemos un instinto de supervivencia y este instinto lo que nos lleva es a querer de alguna forma simular, estar atentos, observar esas situaciones en las que podría estar nuestra vida en riesgo, podríamos estar en una situación peligrosa y entonces estas historias lejanas que no es lo que estamos viviendo o que tenemos que hacer algo, es como una especie de simulación sin riesgo y desde ahí pues nos da cierta tranquilidad de estar consumiendo y viendo este tipo de contenido y por eso nos atrae más. También hay otra explicación que vamos a llamarla como la transferencia de excitación, que la transferencia de excitación es un ciclo en el que al exponernos a esto, recordemos que la mente pues no es tan buena como para separar la realidad de la ficción, lo que está pasando de lo que no está pasando. Entonces, al exponerse a esto, o sea, por ejemplo, que consumes algo de true crime o ves la noticia de la guerra o ves las fotos de algo cruel que pasó, se activa dentro de ti todo esto como si estuviera pasando algo de eso, pero rápidamente llegas a un estado de tranquilidad porque pues sabes que no es contigo, no está pasando a tu lado, no tienes nada que ver con eso, no tienes que hacer nada ahí, es decir, estás seguro, segura y entonces desde ahí se libera dopamina, se libera el estado de, estoy bien, estoy tranquilo, estoy tranquila y hay una sensación placentera. Entonces ahí también hay otra explicación de por qué nos atrae y por qué vamos a esos lugares constantemente. Y una tercera explicación que está viene del lado de Jung y viene del lado de la sombra y lo que él entiende por sombra, que no voy a entrar en todo el concepto completo, pero hay una partecita de esto que sí nos puede explicar acá. Y es que hay un montón de comportamientos que son socialmente inaceptables, es decir, que no se pueden hacer, éticamente no son correctos, pero hay una pulsión a veces a llegar hacia allá, hay una pulsión para hacer eso y entonces desde esa pulsión, básicamente, como no la podemos satisfacer haciéndolo, como no lo vamos a hacer porque tenemos unos límites, vivir a través de otros, ver eso a través de otros, sería una forma de procesar como esa insatisfacción, sería una forma de procesar eso que está adentro. Y estas tres son explicaciones psicológicas, hay un par más, pero digamos que estas son las que a mí más me resuenan y las que veo que tienen más sentido y el por qué nos atrae tanto eso en vez de atraernos algo que simplemente sea directamente más seguro, más amable o más tranquilo, que también esas cosas atraen, pero pues a lo largo de la historia creo que no hay que ser un genio para ver cómo estos contenidos y estas formas pues salen una vez tras otra por más cruel o por más difíciles que nos parezcan. Ahora, esto ya es del budismo y es de otras corrientes espirituales, pues también tiene otras explicaciones, también tiene otros lugares que de alguna forma hablan con esto que acabo de decir, y es que desde la espiritualidad también hay una posibilidad ahí de, a través de esas cosas que vemos o vivimos, hacer algunos espejos, unas pulsiones que nos van como empujando hacia estos lugares más difíciles, más complejos, estas situaciones más extremas, pero sobre todo que nos distraen del momento presente. Y ahí es como, creo que también lo dije ayer, en la entrada de ayer, pero nos van distrayendo de lo que hay ahora, de lo que tengo al frente y normalmente nos atrae esa historia en la que yo no tengo que hacer nada, yo ahí no tengo que gestionar nada, no tengo que accionar nada, no tengo que moverme del lugar donde estoy y se convierte también en una distracción espiritual, se convierte también en ir a otros lugares, que no es que está mal ir allá, no es que está mal sentirse de alguna forma mal por alguna guerra, algún genocidio, algo que esté ocurriendo en otros lugares, pero el punto es no quedarse allá, ¿no? Y mirar también hacia adentro porque se convierte pues en esa distracción que nos impide nuestro crecimiento. Y yo ante todo esto quiero también traer la pregunta, sobre todo desde estos efectos psicológicos,
es cuánto de esto está pasando realmente en nuestro día a día, porque el problema no es que este ciclo se dé o que nos atraiga de esta forma, porque ahí pues hay algo también biológico, hay algo psicológico, hay algo estructural de la sociedad, pero sí ser conscientes de cuánto de esto está afectando nuestro día a día, cuánto de esto está funcionando de alguna forma como placebo y nos está llevando a quedarnos pues simplemente a vivir en esa historia de alguna manera, sea que te produzca nada, simplemente cierto placer o tranquilidad, o te produzca presión o tristeza o lo que sea que te produzca, cuánto de ese sentimiento está llegando en el día a día y cuánto lo estamos usando como herramienta para distraernos o para ir a otros lugares y cuánto de esto es producido por nosotros mismos, porque a veces ya sabemos que esta información o nos hace daño, o no nos hace bien, o no nos aporta nada, pero seguimos ahí consumiéndola, seguimos exponiéndonos constantemente a eso y mucha gente dice, no, pero es que las redes es imposible y bueno, las redes tienen un algoritmo, ¿no? Si te lo muestran es también porque sabes que o saben que hay una reacción a eso, que hay un enganche a eso, no es tampoco que el algoritmo sea neutro y ya, y como que te mete cosas encima, también hay una acción, digamos, hay un entrenamiento de tu lado hacia ese algoritmo. Entonces, desde ahí, pues ser muy conscientes de esto y no es dejar de hacerlo o hacerlo más o hacerlo menos, sino saber por qué lo estoy haciendo y por qué estoy yendo hasta allá y sobre todo qué está tapando o qué no me está dejando ver. Simplemente es eso, traer un poquito de conciencia desde ahí, que al final pues termino hablando un poco de esta paz interna y de cómo llegar allá, porque no puedo depender de esos eventos externos y tampoco puedo permitir que me lo roben, pero si no soy consciente, pues estoy un poco simplemente al vaivén de lo que llegue y de lo que ocurra. Esa es la entrada de hoy. Mañana pues hablaremos de otro tema o bueno, de esta guerra y de esta paz interna también que me gustan tanto y de donde creo que surge la posibilidad de estar mejor y de aportar al mundo. Mañana nos vemos. Gracias por acompañarme en la entrada de hoy. Si este episodio te ha resonado, te invito a ir un paso más allá y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Allí comparto prácticas y contenido adicional para tu proceso. También puedes visitar parejadelalma.com/diario, donde encontrarás toda la información sobre mis talleres, retiros y sesiones de terapia. Y por último, si este espacio te aporta valor, te invito a que califiques el podcast y me dejes un comentario. Leer cómo estas reflexiones aterrizan en tu vida es lo que da sentido a todo esto. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en una nueva entrada.